de los autores, voy a decir algunas palabras sobre el libro y algunas palabras de lo que Jorge ya anticipó. Eso no habíamos hablado antes de cuál iba a ser el motivo de mi participación, pero efectivamente por ahí viene la cosa, ¿no? Por caracterizar este tema de la dictadura del capital financiero y lo que todavía está ahí pendiente. Antes de hablar de eso, quiero agradecer y decir lo cómodo que uno se siente cuando se encuadra este encuentro dentro de lo que es una batalla cultural, ¿no? Me parece que es fundamental, es muy preciso y creo que esto es lo que hay que tener en cuenta. Estamos presentando un libro, estamos presentando una investigación y esto está encuadrado dentro de una batalla cultural que todavía tiene un largo tramo por dar, donde apenas estamos dando unos primeros pasos, estamos rompiendo ese cascarón o ese bloqueo en el que nos había encerrado la dictadura, también nos encerró política e ideológicamente, es decir, en lo concreto, en lo que tiene que ver con las desapariciones, las muertes, las torturas y el exilio para otros, pero también en lo simbólico, lo que significa desde lo ideológico, ese encierro del cual poco a poco vamos saliendo. Y vamos a ver cómo este libro también aporta a esa batalla. Yo me encuentro con este trabajo, con los muchachos, en la etapa que estaban trabajando en la investigación, que estaban desarrollando esta tarea, digamos, a mitad de camino, no digo en los primeros pasos porque sería exagerar mi llegada al tema, pero evidentemente nos encontramos con un aspecto que creo que nos debíamos, que es un estudio a fondo sobre lo que significó el modelo implantado por la dictadura militar, o dentro del encuadre de la dictadura militar, y un debate también muy profundo sobre qué significa ese modelo neoliberal que heredamos a partir de la dictadura militar. Son aspectos que me parece que conocemos simplemente como títulos, conocemos como referencia, pero recién me parece que nos estamos metiendo en un análisis a fondo lo que significó en el momento y, como decía recién Jorge, lo que proyecta hacia este presente que tenemos hoy. Y en el libro nos vamos a encontrar con varios elementos que nos acercan a esa investigación, a ese conocimiento, a ese análisis de cuál es la raíz de fondo de ese modelo implantado y ese modelo dentro de un contexto internacional donde el neoliberalismo empezó a proyectarse en esos años de la década del 70. Claramente, como decía recién Jorge, el tema nos marcó, el tema de la cantidad de víctimas que tuvo la dictadura y lo que significó la lucha por los derechos humanos. Claramente eso fue abrir una brecha en la disputa, empezar a ganar un espacio de recuperación de la democracia real a partir de esa lucha, y nunca nos vamos a cansar de homenajear a esas mujeres que abrieron ese camino y que hoy siguen mostrándonos un ejemplo de dignidad. Pero también está lo otro, lo que queda pendiente, lo que quizás otros deberíamos recoger y tomar, que es ese trabajo de investigación y profundización del estudio de lo que significó la dictadura. Y me parece que hay algunos elementos, los que ya vieron o tuvieron oportunidad de leer el libro y los que lo van a hacer, que se van a encontrar como algunos de los signos, símbolos o hechos de lo que fue la política de saqueo de esa dictadura, la política de apropiación por la fuerza de bienes, de empresas, de desplazamiento de otros sectores para beneficio de grupos que se iban concentrando, son parte también de un paradigma que va más allá del interés inmediato o del simple afinidad por el delito, sino que son parte de un modelo
que, repito, en el plano local significó la apropiación del poder económico por parte de grupos que han acompañado esa dictadura, pero que también a medida que vamos estudiando nos damos cuenta que son esos mismos grupos los que fueron promoviendo esa dictadura ya en los años previos, y son los que en definitiva tuvieron el manejo y el control de esa política que se desarrolló a través de la dictadura. También el libro tiene relatos muy interesantes de cómo era ese vínculo, esa relación entre personajes clave del poder económico insertados en el aparato del Estado con los principales o representantes de las fuerzas militares, de las cúpulas militares. Y uno no se encuentra ahí con una relación de cómplice o colaborador del representante civil con una fuerza militar que tiene el poder en sus manos, sino por el contrario. Es como que vamos a encontrar, es como ese representante del poder económico es el que da las órdenes, curiosamente, a ese militar, a ese uniformado que estaba en uso del poder. Yo creo que la mejor síntesis que podemos hacer de esto, podríamos decir dos personajes clave, por lo menos por lo conocidos. Videla de un lado, Martínez de Oz del otro. Uno se imagina, los que lo hemos vivido, los que tenemos más de 50, y esto lo vivimos personalmente porque veíamos eso, uno tiene una imagen de Martínez de Oz, lo que era ese Martínez de Oz, que todavía hoy uno pasa por los pabellones y se encuentra con el nombre de sus antecesores, José Alfredo Martínez de Oz, homenajeándolo acá en la rural. Un Martínez de Oz que pertenecía a la empresa Sindar, que además de representante de la sociedad rural, era representante del Consejo Empresario Argentino, que era algo así como lo que es hoy la Asociación de Empresaria Argentina, con los principales popes del poder económico, impulsando políticas primero en el 75 para derrocar un gobierno democrático y después ejerciendo directamente el manejo de la conducción económica. Y un general Videla, muy corto de palabra, muy duro y casi parecía temblando cada vez que hablaba, pero con lo que nosotros sabíamos que significaba ese general Videla. Ustedes se imaginan la relación entre un Videla y un Martínez de Oz, y es fácil identificar dónde estaba el brazo armado, el brazo que manejaba el fusil, el brazo que manejaba el garrote, el brazo que manejaba la picana en la tortura, y dónde estaba el cerebro. ¿Quién representaba el cerebro y quién representaba el brazo armado en esa relación? Bueno, así era la relación entre el poder económico y la cúpula o la conducción militar de esos momentos, y es un muy buen reflejo y está muy documentado ese tema en este libro que han escrito los muchachos. Es fundamental entender esto para empezar a traducir qué significó y qué iba a significar de ahí en más esta dictadura, esta etapa negra de la historia argentina. Nos vamos a encontrar con la descripción de un Guillermo Walter Klein, por ejemplo, segundo de Martínez de Oz, un personaje que aparece ahí en un segundo plano, pero que en el ejercicio de la relación con la jefatura militar tiene una participación muy activa y muy protagónica. Y para quien no recuerde quién es Guillermo Walter Klein, voy a leer del libro. No solo era el responsable o el titular de uno de los estudios de abogados más importantes del país y por supuesto representante de las grandes empresas, de las grandes corporaciones del país, secretario de Estado para la Coordinación y Programación Económica de 1976 a marzo de 1981, es decir, que acompañó a José Alfredo Martínez desde el primero hasta el último día. Representaba los intereses de 22 bancos extranjeros, bancos que se han beneficiado de la Ley de Entidades Financieras y la Ley de Inversiones Extranjeras, de la cual el propio Guillermo Walter Klein obviamente fue uno de los promotores y coautores. Y en abril de 1982, 7 de abril de 1982, recuerden Malvinas, es decir, Malvinas 2 de abril de 1982, estoy hablando de 5 días después y apenas un año después de que dejara el gobierno, fue designado Guillermo Walter Klein como apoderado de la sociedad anónima inglesa
Barclays Bank, en plena guerra de Malvinas. Uno de los principales acreedores privados de la deuda pública y privada argentina. Guillermo Walter Klein participa en muchas de las reuniones de las cuales esta investigación logra recuperar algunas de las actas en donde se aparece claramente Klein dando las órdenes a jefes militares sobre qué es lo que hay que hacer y cómo hay que manejarse con el capital extranjero. Inclusive pasando por encima del temor de algunos militares que le quedaba por ahí algún atisbo de nacionalismo, decía, bueno, pero esto puede significar que haya capitales extranjeros que se adueñen de... No, señor, no se puede hacer ningún tipo de control o limitación al capital. No nos importa de quién es el capital, lo importante es la función que viene a cumplir. Más o menos esta era la orden que daba Guillermo Walter Klein. Detrás de esto había una ideología, había un proyecto de país, un proyecto de poner a la Argentina detrás de un proceso que se estaba dando en el país, pero que se estaba dando en otras partes del mundo. Yo hacía la relación con el neoliberalismo porque, en paralelo a esto que estaba pasando en Argentina, en esa década del 70, en Estados Unidos empezaban a aparecer algunas demandas de empresas estadounidenses que se veían acosadas, amenazadas o desplazadas por grandes corporaciones que se iban apropiando de algunos mercados estratégicos. Estas empresas que hacían este tipo de demandas recurrían a las leyes antimonopolio que en el propio Estados Unidos se habían dictado a principios del siglo XX. Aquellas leyes contra la Standard Oil y contra otros grupos para evitar esa concentración de capital que se consideraba maligna para la democracia económica y social en Estados Unidos, en ese Estados Unidos que estaba empezando a desarrollarse como nación. Cuando recurren a este tipo de legislación, obviamente las corporaciones buscan algún tipo de recurso para defensa y encargan a una serie de académicos la defensa de sus intereses. Estos académicos, que eran fundamentalmente abogados y economistas, se juntan, empiezan a elaborar esta estrategia de defensa. El lugar donde se juntaron es la Universidad de Chicago, y de ahí surge toda una estrategia de defensa de las grandes corporaciones que se basa fundamentalmente en un argumento que pasa por lo siguiente, por decir, a ver, si una gran empresa termina devorándose a las pequeñas empresas de su competencia y se queda con un mercado, esto es el resultado de que la empresa más eficiente reemplaza a aquellas empresas menos eficientes. Entonces, en definitiva, esto hace que, dicho en términos económicos, el resultado sea la maximización del bienestar del consumidor que va a comprar. Entonces, ¿qué tiene que hacer el tribunal para ponerse en el medio, un tribunal o la justicia para ponerse en el medio y evitar que este proceso natural de reemplazo del menos eficiente por el más eficiente, en nombre de que el consumidor tenga más para elegir, más oferentes para elegir, va a trabar el proceso de maximización del bienestar? Sería irracional. Este fue el planteo que hicieron, y así surge la teoría de la Escuela de Chicago, con Milton Friedman a la cabeza. Inclusive lo difunde con un libro absolutamente mentiroso del título que se llamaba Libertad de Elegir, y en realidad lo que estaba defendiendo era el tema de la concentración en pocas manos. Y además de Milton Friedman hay dos destacados académicos en leyes que se destacan, que no son tan conocidos por la historia, pero vamos a hacer justicia con ellos: Robert Bork y Richard Posner, que son los que le dan todo el andamiaje legal a la defensa de las corporaciones. Obviamente, apenas sube en el año 79 Ronald Reagan, Robert Bork y Richard Posner, como no podía ser de otra manera, terminan siendo designados jueces para juzgar sobre los mismos casos que le iban a traer otros en defensa de las corporaciones, tomando sus propias teorías, y ellos decir si entre la corporación y la pequeña o mediana empresa que era atacada, a favor de quién fallaba. Milton Friedman sabemos quién es, sabemos que termina premio Nobel de Economía, sabemos que en América Latina tiene dos desarrollos iniciales donde prueba su teoría, Argentina y Chile. No casualmente en los dos países lo hace bajo dictadura, la de Videla y la de Pinochet, justamente porque este tipo de políticas
sabían ellos más que nadie cuáles eran las consecuencias sociales que iban a tener. Y no había otra forma de hacerlo que poniendo un fusil por delante para poder aplicar estas teorías económicas. Pero lo curioso, o por lo menos una de las cuestiones que deberíamos hoy plantearnos como un llamado de atención, inclusive para los académicos y estudiosos, es que no observaron que ese neoliberalismo nació como defensa de las grandes corporaciones. No es la defensa del mercado, es exactamente lo contrario. Entonces, esta cuestión de mercado versus Estado, que nos han vendido desde entonces hasta ahora como la batalla principal, donde prácticamente esto, yo diría que ordenó hasta la discusión política, el debate político. Si uno estaba un poco más a favor del Estado, entonces era intervencionista. Si estaba a favor del mercado, bueno, era más liberal. Mentira, por arriba de esto estaban las corporaciones que iban a manejar el mercado a favor de ellos cuando le conviniera y el Estado a favor de ellos cuando le conviniera. La dictadura en Argentina es un claro ejemplo, en principio, de un manejo del Estado a favor de las corporaciones y para posibilitar esta concentración del poder económico. Lo que vino después es ni más ni menos que la continuación de la misma. El poder de las corporaciones sobre cada gobierno para manejar también las leyes y hasta las políticas públicas en favor de esas grandes corporaciones. En ese origen, que es la dictadura, en ese origen que es el modelo que le dio nacimiento a ese funcionamiento de las corporaciones con respecto al Estado y con respecto al mercado, en ese momento, que además es el momento en el que alumbra el neoliberalismo, primero en América Latina, después en el resto del mundo, con Ronald Reagan en el 79 en Estados Unidos, Margaret Thatcher en Gran Bretaña en el 80, con un laborismo inglés que renuncia públicamente en el 76 al pleno empleo como su principal bandera y empieza a hablar de la necesidad de los equilibrios y demás. En ese contexto se da la dictadura en Argentina. ¿Cuánto nos hacía falta empezar a estudiar cómo se dio ese proceso en Argentina? Este libro me parece que es fundamental para abrir también un análisis y una investigación sobre estos hechos que son, digamos así, como el origen de todo un proceso del cual todavía, como decía recién Jorge, no terminamos de salir. Todavía no terminamos de romper esa dependencia de las corporaciones. Piensen en los últimos 10 años o 12 años, piensen en los mayores conflictos que tuvieron los gobiernos kirchneristas. Seguramente se va a encontrar que en cada uno de estos conflictos el principal problema es el choque con las corporaciones. Cuando intentó afectar a corporaciones, ya sean mediáticas, ya sea financieras o de cualquier otro tipo, ahí apareció un gran conflicto político, porque después esto se disfrazaba como conflicto político. Exportadores de cereales, grandes bancos a los cuales se les saca las AFJP, medios de comunicación con una ley de democratización de la comunicación. Hay decenas de ejemplos y en cada uno de estos ejemplos se va a encontrar puntos neurálgicos de conflictos que ha tenido un gobierno que intenta oponerse al poder de las corporaciones y no siempre lo logra. Y no siempre lo logra porque ese poder no se mueve así nomás. Pensemos en alguien que acabamos de mencionar y que tiene bastante que ver con este trabajo. Banco Central de la República Argentina, recién después de 11 años, el Banco Central de la República Argentina empieza a encontrar un camino donde puede pasarle por encima algunos intereses de esas corporaciones financieras. Puede tomar algún grado de control y de sanción para esas entidades financieras. Recién desde octubre de 2014, cuando Alejandro Banoli se hace cargo del Banco Central, empieza a aparecer, romper primero lo que pasaba dentro del Banco Central, que era el tema de que los mismos que tenían que controlar, los mismos que tenían que sumariar, eran los encargados de cajonear las investigaciones sobre las entidades financieras. Empiezan a aparecer las sanciones contra los bancos. Y empieza a haber una confrontación de otro tipo. Ya no pueden disimularla y jugar con un dólar blue, que era la gran carta que tenían para pelearla. Bueno, todo esto también nace en una distribución diferente del poder financiero que se da durante la dictadura. Acá están muchos de los elementos
inaugurales de ese proceso en este libro. Por eso a mí me parece casi una bisagra, en lo que, por lo menos en lo que tiene que ver con la investigación académica en temas económicos, la publicación de este libro, y permítame que lo diga de esa forma, aunque suene como demasiado grandilocuente. Pero por todo lo que digo me parece fundamental tenerlo en cuenta. Piense, y sigo haciendo el paralelo porque me parece que es interesante verlo, piensen que ese capitalismo financiero global que surgió como dominante de las teorías de Milton Friedman en Chicago, pero también del proceso militar en Argentina, es ese capitalismo financiero global que llevó a la crisis de 2008 en los principales centros financieros mundiales. ¿Cómo cierra la crisis del 2008? ¿Con la sanción y la condena a estos grupos financieros? ¿O con el salvataje a estos grupos por los propios estados que consideraron que a esos bancos no se los podía dejar caer? Los grupos financieros salieron de la crisis del 2008 más fortalecidos de lo que entraron en la crisis. ¿Por qué sucede esto? Porque esa hegemonía no se ha logrado quebrar. Porque no tenemos todavía un conocimiento suficiente, la batalla cultural, de la que hablaba el compañero, que nos permita reconocer qué significó la crisis financiera, por qué se hizo y a favor de quién se hizo. No llegamos a verlo todavía. Necesitamos mucho trabajo como este para empezar a reconocer nuestra propia historia, qué es lo que se define en cada una de estas etapas y qué es lo que está pendiente todavía de definición, inclusive de nuestra propia parte, para ver de qué forma se pelea contra todo esto. Yo, la verdad, doy una enorme bienvenida a este trabajo y por suerte están apareciendo otros trabajos como Cuenta Pendiente de Horacio Berbisky y Bogoslawski, y una serie de trabajos que empiezan a echar un poquito de luz sobre esta etapa. Tan necesario va a ser conocer todo esto, tan necesario como, diría, es fundamental para que esa batalla cultural que todavía está pendiente podamos darla con las mejores herramientas. Así que felicitaciones a los autores y gracias por el trabajo. Bueno, no se puede agregar nada más. Yo diría, bueno, buenas noches, muchísimas gracias por todo. Cerramos acá. El mejor vendedor del libro ha sido Raúl de la Torre, en todos sus aspectos. Bueno, porque antes de ser periodista, aparte es economista y sabe mucho del tema. Y aparte discute todo el tiempo, a partir de sus programas, en televisión, en radio, constantemente sobre estos temas, con lo cual lo hace mucho más rico el tema, porque creo que Raúl no cree en la objetividad estúpida que creen todos los periodistas. Digo, no se puede ser objetivo cuando hay una batalla tan dura. No se puede ser objetivo cuando en esta sala están los hermanos Yacarino. A ver, estos dos señores que están acá fueron detenidos durante la dictadura de la desaparición de personas, porque así la definimos, y es un caso único en el mundo. Pasaron por 9 campos de concentración, pero aparte un caso único en Argentina también, porque los sacaban del campo de concentración luego de torturarlos, los blanqueaban. Luego los volvían a meter en un campo de concentración para torturarlos. 2 años estuvieron así, estos dos señores. Y les robaron todo. A ver, esa fue la práctica de esto que describía Raúl, de Videla, y la mano militar de la desaparición de personas. Ahora, ese plan de desapoblar a estos hombres y a tantos en Argentina no hubiera sido posible sin un financiamiento. Y el financiamiento, como decía Raúl, se lo dio Martínez Dios, Guillermo Walter Klein y algunos nombres más. El padre de nuestra actual reina, no es un comentario antikirchnerista, estoy hablando de Máxima, ¿no? De Máxima Zorreguieta. Está acá al lado, ¿no? Estaba acá al lado. Jorge Zorreguieta. No, es vasco. Yo también soy vasco. Caramba, es pariente de Zorreguieta, ¿no? No, porque si no se dije. No, dije así, dije, mira, este no puede entrar. Y menos Holanda. El padre de Máxima, la actual reina de Holanda, era presidente de la Sociedad Rural Argentina y en el 76, ¿qué cargo recibe? Es secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca y presidente de la Junta Nacional de Granos. La familia Diz, la familia Zimmerman, la familia Ocampo y los Reinal, todos de Adeva, o sea, representantes...
ese es el Reinal, Todos los representantes de los bancos privados, a los que tienen que controlar el Banco Central, bueno, les dan la presidencia del Banco Central y del Banco Nación. A ver, lo que decía Raúl es terrible. Las principales organizaciones económicas de la Argentina, que debían ser controladas por el Estado, reciben los principales puestos del Estado. Banco Nación, Banco Central, Secretaría de Agricultura de la Pesca, Presidencia de la Junta Nacional de Granos, todo, Ministerio de Economía. Es impactante eso. Por eso nosotros no decimos en el libro dictadura cívico-militar. No fue cualquier civil. A ver, no hicieron un concurso. ¿Levantó la mano Rey para algo para preguntar? No, saluda. Solamente saluda. Bueno, me parece muy bien. Digo, la dictadura de la desaparición de personas no hizo un concurso público entre civiles. Dijo, bueno, vamos a ocupar los cargos principales. No. Llamó a los representantes de las corporaciones que debían ser controladas por el Estado y les dio los órganos de control del Estado. No es menor eso, porque fueron civiles. El libro detalla específicamente con nombre y apellido todos estos nombres, pero además pudimos reconstruir las discusiones de las principales leyes, la Ley de Inversiones Extranjeras, Centralización de Depósitos, la Ley de Inversiones Extranjeras, la Ley de Privatizaciones, la de Entidades Financieras. Todas esas leyes, es increíble porque uno ve el libro y hay momentos donde hasta los milicos dicen, doctor, no será mucho esto. No, de ninguna manera, hay que aprobar esta ley. Y los milicos dicen, está en el libro, es textual, pero el costo político de esta ley, de ninguna manera, no hay ningún costo político, hay que beneficiar el capital extranjero sobre el capital privado, esto es textual. Y sobre el capital nacional. Si todos los que estamos acá quisiéramos armar un banco, que podríamos hacerlo, ¿no? Aprovechando que está Raúl, que es un buen economista, podríamos armar un banco. Tenemos que entrar ahora a la página del Banco Central e ir a la Ley de Entidades Financieras. Esa Ley de Entidades Financieras, al final de todo, dice Videla Martínez Dios. Cualquiera que quiera armar un banco en la Argentina tiene que ir a la Ley de Martínez Dios. Ningún gobierno de la democracia se animó a derogarla. Y la Ley de Entidades Financieras, que está acá, que traje la copia por las dudas, la 21.526, que tiene 3 modificaciones en la dictadura, 7 con el menemismo y 4 con el kirchnerismo, son parches. Nadie se animó a derogarla y a cambiarla definitivamente. Es decir, lo que decía Raúl al principio, la dictadura del gobierno de las finanzas sigue vigente. Cualquier banco en la Argentina se basa en la dictadura de Martínez Dios y Videla. Hasta hace 2 años, cualquier monigote venía del exterior, hacía una inversión, sacaba las utilidades al exterior sin pagar impuestos. Era una ley de Martínez Dios, que se frenó con el maldito cepo. Yo entiendo que el cepo no es una buena solución, pero frenó la fuga de capitales de una ley de Martínez Dios. Es increíble eso, que haya que recurrir a un cepo cambiario para frenar lo que la dictadura todavía hace seguir vigente en la democracia. La ley de privatizaciones, que le permitió a todos los gobiernos de la democracia privatizar empresas, la 21.177, escrita por Martínez Dios, se derogó en el 2009. La derogó el gobierno de Néstor Kirchner, o de Cristina en su momento. Es increíble que sigan vigentes. Si ustedes buscan, internet tiene todo, ¿no? Ahora, el discurso del presidente Menem cuando asume, el 8 de julio de 1989, él cita la ley de Martínez Dios y el texto de él, el discurso es igual al de Martínez Dios en 1977. Es igual, es idéntico, hay que compararlo. Y nosotros lo pusimos en el libro. Lo comparamos y lo pusimos en el libro porque no tiene desperdicio. Y otra cuestión que también nos parece interesante, descubrimos, para aclarar una cosa, ¿no? Esta investigación surge en la Comisión Nacional de Valores, que es un ente del Estado Nacional que tiene que regular la compra-venta de acciones en Argentina. Gracias a que Vanoli decidió investigar el Estado a sí mismo, el Estado Nacional decidió investigarse a sí mismo, nos abrieron el archivo a nosotros, Falta Celeste, a 13 investigadores, y pudimos por primera vez abrir un archivo de sistema financiero, mostrar lo que sucedía y descubrir, por ejemplo, que la Comisión de Valores en el año 79 mandó 2 abogados y 2 contadores a Campo de Mayo a trabajar durante 3 meses. Uno dice, bueno, ¿qué hace un contador de la CNB en Campo de Mayo? ¿Qué función cumple? Bueno, descubrimos ahí como investigadores que había 150 empresarios, banqueros y financistas secuestrados
y que los milicos no sabían qué preguntarles. Lo que le pasó a Luis Almagro y a Carino. Cuando a ellos los detuvieron, no los detuvieron, los secuestraron, y los tuvieron desaparecidos, no sabían qué preguntarles, porque no eran opositores políticos, eran empresarios. Entonces tenían que llamar a técnicos de la Comisión de Valores, del Banco Central, del Banco Nación, para decir, ¿qué le preguntamos a estos tipos? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? ¿Qué guardan? Vamos a sacárselo. Y lograron sacarse, bueno, millones, ¿no? Ustedes. La verdad que el robo fue extensivo de todos los bienes, que es una batalla que ahora están logrando paso a paso ir frenando. Por ejemplo, los campos de Córdoba de golf, que tiene un country, son de ellos. Ellos lograron frenar el loteo, por ejemplo. Ahora, recién ahora. Y la UIF logra también empezar a investigar algunas empresas transformadas por el dinero de ellos. No es menor esto, ¿eh? Esto pasa, como decía Rulo, 30 años después. O sea, lo que cuesta combatir con estos poderes. Y el tema cultural, pero también una realidad. El tema concreto de los bancos. Hoy en la Argentina hay 65 bancos. Por favor, ingresen a la página del Banco Central. Hay solo 65 bancos. El año pasado, esos 65 bancos, 65 tipos, se llevaron 16.000 millones de dólares. Empresas rentables. Si ustedes quieren ganar dinero, hagan banco. De hecho, la batalla del capitalismo financiero no es por las fábricas, por la tierra, por las empresas, es por los cuerpos de todos nosotros. Todos los que estamos acá, no voy a preguntar porque parece una cosa de autoayuda, pero ¿cuántos de los que estamos acá tenemos tarjeta de crédito? Y todos. ¿Cuántos tenemos una SUBE que se transformó en una tarjeta de crédito? Estamos todos financiarizados. Nuestro cuerpo está financiarizado. Lo que dijo Rulo al principio, cambió la matriz y los cuerpos nuestros se hicieron financieros porque hoy somos una entidad financiera más que consumimos mucho y el beneficio es para 65 tipos. 65 directorios en la Argentina se llevan 16.000 millones de dólares al año, de los cuales los 10 principales, que son extranjeros, se llevan la mayor parte de ese dinero. En el mercado de capitales, como dicen mis compañeros de la CNB, los nuevos, el nuevo equipo, porque ellos se fueron al central y armamos nuevo equipo, hay 180 operadores de bolsa que mueven un volumen de dinero increíble durante todos los días. Eso es el sistema financiero. Y eso está regulado todavía por leyes de la dictadura. Por eso no es menor esta discusión. Nosotros intentamos en el libro discutir esas leyes. Hicimos una lista de las leyes que se aprobaron, las que aún están vigentes y cómo se aprobaron, y el nombre y apellido de los civiles que aprobaron dichas leyes. Y por último, lo que quería agregar es que descubrimos algo patético, que yo no me animo a decir que sigue funcionando, pero es así. La policía bancaria. La policía bancaria es una división de la Policía Federal Argentina. Cuando el Banco Central detecta una anomalía en el mercado de capitales, manda a la policía bancaria a detener a la gente. Esa policía bancaria detuvo, durante toda la dictadura, en los sótanos del Banco Nación, enfrente de la Casa de Gobierno, a decenas de agentes de bolsa, de agentes cambiarios, y cuando vimos los legajos, todos están acusados de torturas, apremios ilegales, malversación de fondos. Es decir, la Policía Federal Argentina torturó gente enfrente de la Casa de Gobierno durante toda la dictadura. Y eso es un tema, todavía no termina Falcón. Y eso es un tema que nadie investigó todavía. Y está ahí. Y bueno, y el caso de la deuda externa, que podés ampliarlo tranquilamente también, ¿no? Los documentos hallados en el Banco Nación. Así que bueno, nada, estamos contentos de haber sido privilegiados con el primer archivo del sistema financiero que sale de la Argentina. Lo investigamos nosotros, lo pudimos mostrar gracias a los hermanos y a Carino y a un montón de otros empresarios. Lo ampliamos. Fue un honor para nosotros y bueno, y ahora estamos ellos embarcados en el Banco Central tratando de desentrañar esta lógica, Eduardo Basualdo en el Banco Nación y nosotros en la Comisión de Valores con Edgardo Álvarez y Sebastián Juncar, que es el equipo nuevo, intentando ver también en democracia qué pasó, porque nos encontramos con una novedad que está en el libro. Cuando asume Alfonsín, año 83, cambia las autoridades del Banco Central. Buenísimo, lógico, es la potestad del presidente. Cambia las autoridades del Banco Nación. Perfecto. ¿Qué pasa en la Comisión Nacional de Valores? Los tipos que tienen que regir lo que no la cambia nadie. El directorio que había designado Videla sigue durante todo el gobierno de Alfonsín.
el coronel Fiorito todas las mañanas entraba a la Comisión de Valores en el Ministerio de Economía y decía qué empresa podía cotizar en bolsa y cuál no. ¿Qué empresa había que hacer? Eso, funcionarios de Videla, todo el gobierno de Alfonsín. Eso es lo que muestra el libro y eso es lo que más nos impresiona, porque eso nos permite decir, hoy por hoy, la dictadura del capital financiero aún no terminó. Yo quiero agradecerles a todos los que estuvieron acá atentos. Quiero agradecer especialmente a mi hija que se bancó toda la tarde. Estuve presentando este otro libro que es mío sobre ensayos políticos y a Matías Reck, que está acá, que presentó este libro y que encima, después de estar toda la tarde conmigo, se vinieron acá a escuchar esto. y al equipo nuevo de la Comisión de Valores, y a los hermanos Yacarino y a Jorge Urbanó, la posibilidad de editar esto, de que esta información sea pública. Y gracias a esto, de hecho, nosotros no somos creyentes, ni denunciantes, ni mucho menos, pero publicamos ese libro y 5 tipos fueron presos. Entre ellos, un presidente de la Comisión de Valores está preso. El Estado Nacional decidió investigarse a sí mismo y dio sus frutos. Así que estamos... Antes de que hable de Walter, quiero comentarles que la trascendencia que tiene más allá de la Argentina. Nosotros venimos de la Feria del Libro de Venezuela, que se hace todos los años, y este año decidimos poner un stand sin tener idea clara de la dimensión que eso iba a tener, pero para los fines de febrero ya se sabía las sanciones de Estados Unidos sobre Venezuela. Una cuestión de solidaridad, decidimos ir, llevamos 250 títulos, 5.000 ejemplares, y volaron. La feria fue impresionante, vendimos hasta los fallados, con eso lo digo todo. Llevamos ejemplares, por supuesto, de la dictadura, pero llevé poco porque no me animé a más, en principio, el prejuicio de que era un tema local. Bueno, tuvimos que regular los últimos ejemplares y tenerlos debajo de la mesa para poder dárselo a aquellas personas que lo podían utilizar como herramienta de investigación. Uno de los muchachos economistas, jóvenes venezolanos, al cual le comenté el libro, se lo recomendé, lo compró y se lo llevó, volvió al día siguiente a buscarme más ejemplares y ahí decidí guardarlos. Me dijo, esto es lo que nosotros tendríamos que hacer en Venezuela, porque lo que les pasa a ustedes del poder en manos de los grupos económicos sigue vigente en Venezuela. Si no, miren lo que les está pasando en este momento. El hecho de no poder romper con eso, la pregunta es ¿por qué? Después de tantos años de democracia, seguimos... Me da escalofrío cuando cuentan eso, de que, pero aparte es tomar como evidente algo que nosotros es normal, una cosa que es absolutamente anormal. ¿Por qué a mí me tiene que llamar la atención? ¿Por qué seguramente muchos de los que estamos acá, si bien lo sabemos, tomamos conciencia de la dimensión? Porque culturalmente seguimos aceptando que el poder lo tienen los que pueden. Poder, ¿qué quiere decir poder? Poder es los que pueden. Nosotros equivocadamente en los 70 decíamos que íbamos a tomar el poder. Grueso error. Si tomamos el poder de lo que podían hacer justamente lo que nosotros no queríamos hacer. Teníamos que construir otro poder. Nosotros de alguna forma damos por bueno y aceptamos. Es decir, tienen que darnos unos cachetazos como nos están dando con el libro o con la charla para que asumamos que eso no es normal, que 2 empresarios hayan sido despojados de sus bienes, como fue despojado el pueblo de su poder adquisitivo, de su capacidad de trabajo, porque perdimos la cultura del trabajo a partir de la dictadura militar. Para mí sigue siendo un tema cultural, que nosotros, después de 3 o 4 cachetazos, nos demos cuenta que esto no debería ser así. Me parece que forma parte de
una cultura que tenemos enraizada y que nos va a llevar mucho tiempo. Quiero resaltar entonces que esta es una herramienta que no solamente sirve para despertarnos a nosotros, sino que puede ayudar a despertar a otros pueblos latinoamericanos. Es así, Jorge. Bueno, muchas gracias por tu intervención y por todo el apoyo que has dado y el compromiso asumido para la realización de este emprendimiento también, ¿no? Donde la Editorial Continente decidió lanzarse y financiar este proyecto y, bueno, ponerse a producir y a distribuir estos libros. Así que desde ya, Jorge, muy agradecidos. Y lo mismo, bueno, contar con la presencia de Rulo de la Torre, que ha estado presente desde los inicios, sí, compartiendo un poco también el proceso de investigación que íbamos poniendo en marcha, intercambiando visiones. Y bueno, lamentamos no contar en esta mesa con la presencia también de Celeste Perosino, que es la otra integrante de este trío que armamos, un equipo interdisciplinario con Bruno como historiador, Celeste que es arqueóloga forense sobre todo, y en mi caso como sociólogo, y pudimos poner en marcha este proyecto de investigación y acción y de intervención también pública, y a partir de una decisión política que tomó con mucho valor Alejandro Banoli, que también hoy estaba justamente con un programa del propio Banco Central, cumpliendo una función de educación financiera, yendo a las escuelas para discutir con estudiantes, en este caso secundario adultos, lógicas actuales del mundo financiero contemporáneo, y dando a conocer un poco las nuevas modalidades de organización de la Carta Orgánica que tiene el Banco Central desde el año 2012. Y digo, destacamos esto porque Alejandro ha sido un protagonista que va a tener que ser recordado, porque para la historia argentina y de la historia reciente, porque tomó varias decisiones, ¿no? Si bien él junto con Marcó del Pont también integraban un mismo equipo. Marcó del Pont inauguró la reforma de la Carta Orgánica en el año 2012 y a él le tocó la posibilidad de promover la transformación de la Ley de Mercado de Capitales, que hacia diciembre del 2012 se sancionó, y fíjense la cantidad de años que pasaron desde el año 69, desde la propia dictadura de Onganía, donde se creó el formato institucional de la Comisión Nacional de Valores y la regulación del mercado de capitales, que no había podido ser tocada hasta recién el año 2012. ¿Sí? Con lo cual, cuando nos acercamos con estas entradas y estas reflexiones, vemos una y otra vez que no hablamos del pasado, sino que hablamos de estructuras consolidadas a lo largo de muchas décadas, de proyectos que atraviesan a toda la historia argentina y que llegan hasta la actualidad. Uno de los ejes clave, digamos, que planteamos no solamente nosotros como equipo de investigación, sino es parte de las discusiones de grupos de investigación académicos y también de movimientos sociales, organismos de derechos humanos, la discusión sobre las lógicas que llevaron a la realización de estas dos últimas dictaduras, ¿no? la del Onganiato, pero sobre todo la última, más sangrienta y genocida, en el intento de profundizar una reorganización nacional desde las bases, ¿no? El ideario de ese Estado nacional que se creó hacia fines del siglo XIX es retomado por las oligarquías y la burguesía concentrada con mucho ahínco, y es justamente propuesta una reforma de cuajo en la sociedad argentina. Y son justamente las fuerzas militares el actor que pone en marcha ese andamiaje y esa estructura de acción. Pero una y otra vez vemos, y los datos lo refrendan y lo muestran como evidencia clara, que son los actores civiles, pero no toda la civilidad, no toda la sociedad argentina, sino aquellos actores que representan los grupos corporativos principales, más fuertes del país, ya sea de origen nacional pero también extranjero, que operan en el país, los que promovieron, acompañaron y que terminaron siendo obviamente beneficiarios directos en primer grado de las lógicas que instrumentó esta última dictadura militar. Que justamente la discusión con el equipo y la propuesta que hizo Bruno, también al interior del equipo de trabajo, pensamos en cómo reconceptualizar un término que ha sido una avanzada en
la postdictadura argentina, en términos de las capas de memoria que van abriendo otras posibilidades para pensar ese pasado que sigue resonando y aturdiéndonos en el presente, y que tiene que ver con el término de dictadura cívico-militar. Nosotros, si ustedes se fijan en el libro, propusimos, fue parte de una discusión que hemos tenido, y realmente avanzamos en la propuesta de otra nominación, que creemos que no es un tema menor, es una propuesta para discutir, para abrir al público y, digo, entre todos poder seguir pensando ese tiempo y especificar un poco más, que lo cívico tal vez nos alude a una dispersión de las responsabilidades puestas en juego. Y en realidad no todos hemos tenido un grado de participación activa en la realización de esa dictadura, si bien la sociedad en general ha sido víctima, por un lado, ¿sí? Muchos sectores también avalaron, tal vez con una legitimación pasiva del sistema, porque si no, no se hubiera sostenido también tantos años, ¿sí? Pero hay actores claves y que son justamente los referentes y representantes de estas corporaciones, la corporación bancaria, la corporación empresaria, los que toman, como mencionaba Bruno y como también señalaba plenamente Rulo, la direccionalidad, ¿sí?, de las lógicas que traman el poder económico en sus propias manos, haciéndose cargo del Estado, que debiera ser un ente regulador y controlador, y también es un ente promotor, ¿sí?, de inversiones públicas para el desarrollo de algunos sectores, ¿sí?, y tal vez no de otros, para inhibir también el desarrollo de otros. Esa experiencia es muy brutal, la que queda consagrada en esos años de esta última dictadura, pero justamente abre un camino que no va a quedar ahí, que lo vamos a ver refrendado nuevamente en los años 90. Por eso las profundas continuidades y también la presencia de actores que hoy están bastante avanzados en años, ¿sí?, en años de sus biografías personales, vitales, pero que siguen teniendo un papel muy fuerte. Algunos que ya empiezan a irse de este mundo, ¿sí? Hace un par de semanitas el general Alcides López Ofrán ha partido, ¿sí? Pero justamente él, junto con Martínez de Oz, fueron los que, por ejemplo, instrumentaron la política de represión al interior de la empresa Sindar, ¿sí?, una empresa siderúrgica clave en la organización de esa industria del acero en el país, que junto después con Techín son las que se van a ir quedando con todo el mercado, que van a destruir a Somisa, a la empresa estatal, ¿sí?, para apropiarse de los recursos estatales en manos de estos grupos, que salen de la dictadura totalmente fortalecidos y con una posición de dominación en el mercado, muy marcada. Entonces, a veces hay cosas que se han perdido de vista, pero esos actores, personas individuales y grupos corporativos, son los que han liderado estos procesos y los que han generado esta trama particular. Y decíamos que la continuidad de los 90 se vuelve a ver, porque así como las distintas corporaciones mencionadas, ¿no?, AEA, la CAC, la Cámara Argentina de Comercio, ¿sí?, la sociedad rural, fueron tomando las distintas áreas del Estado. Esto es, una ideología por parte de las fuerzas militares que dijeron, bueno, dejamos al Estado en manos de los que saben, ¿sí?, de los que saben hacer y representar sus propios intereses, pero los intereses más concentrados, ¿sí? Algo similar sucedió también con el ingreso del menemismo en los primeros años, ¿sí?, hacia fines del 89, después del proceso de crisis hiperinflacionaria y la conformación del gobierno de la convertibilidad, marcan justamente la presencia de actores muy afines. De hecho, las lógicas que instaura Menem en el gobierno de la economía es cederle totalmente el Ministerio de Economía, ¿sí?, a los representantes de Bunge y Born. Primero a Roy, que se muere lamentablemente, digamos, por beneficio de la vida de todos nosotros, rápidamente, pero que se lo pasa rápidamente a Rapamel, ¿sí?, o sea, de la misma empresa. Prueban, intentan, está el caos de la situación hiperinflacionaria que no logra dominarse, pero que termina entonces pasando de manos a un técnico, un experto que ha trabajado en relación con el Fondo Monetario y que ha sido además presidente del propio Banco Central por un periodo breve, pero que ha dado muestras cabales, ¿sí?, de lo que ha sido capaz de hacer, cabalescamente, ¿sí?, que justamente es quien habilita todo el proceso en el año 82, nada más que en 3 meses que le tocó gobernar el Banco Central, produce toda la concentración y agrupamiento de las deudas del sector privado, ¿sí?, enumeradas por miles de millones de dólares, las agrupa bajo la lógica de los seguros de cambio y deja preparado, como luego hizo en el año 2001 con el
corralón, ¿sí? Justamente deja preparado lo que después termina de estallar y que ahora también se alude a la bomba que se está preparando en los tiempos actuales. Pero las bombas estallaron fuertemente en esos periodos, ¿sí? Cavallo dice, yo no estaticé la deuda, yo solamente preparé los seguros de cambio. Era el paso, era la antesala. Yo no generé el corralito, va a decir en el 2001, pero preparó el corralón, que era lo que sigue, era el paso siguiente, que obviamente los que le siguieron tuvieron que instrumentarlo, ¿entiendes? Pero hay acciones que promovieron políticas estructurales, políticas públicas, que conformaron procesos profundos de crisis, ¿sí? El problema es esto que también desde algunas veces uno puede ver como lógicas que tienen que ver con los grupos humanos, que desde el psicoanálisis podría llamar la pulsión a la repetición, ¿sí? Y en el caso de las visiones historiográficas, bueno, la posibilidad de repetir historias, ¿sí? Pero para eso justamente hace falta un ejercicio activo, no individual, sino colectivo, de reflexión para tratar de mitigar y evitar la reproducción de situaciones ya vividas, obviamente con ropajes nuevos, ¿no? Pero que reproducen dinámicas similares. Y ese es un gran desafío para la producción de las ciencias sociales, en términos de la utilidad que tienen las ciencias sociales para la sociedad, el deber que tienen las ciencias sociales de producir una reflexividad y activación consciente de los mecanismos que producen las estructuras en las que estamos asentados y que nos hacen, ¿sí? Y sobre todo, estructuras que no han sido progresivas para el desarrollo de una sociedad más igualitaria, sino que justamente a partir del desarrollo de esta última dictadura, un gran legado que nos deja la sociedad argentina es el legado de la desigualdad. Cuando nosotros analizamos y podemos entender que hasta el año 75, ¿sí? Décadas de mucha puja, de mucha violencia política, de mucha lucha social entre los distintos grupos dominantes y los grupos de trabajadores y pequeñas y medianas empresas. Pero era una sociedad que presentaba entre el decil de ingreso superior y el decil inferior 15 veces de diferencia, ¿sí? Pensemos que la sociedad japonesa, en la cual se ha pensado muchas veces una sociedad bastante equilibrada, tiene 5 veces de diferencia. Cuando pensamos en los países nórdicos, también capitalistas, ¿sí? Pero con un capitalismo de otro tipo de organización, con otra lógica de distribución, hablamos de 7, 6 veces de diferencia. Argentina en ese momento tenía 15. Era una marca para toda América Latina, como sigue siendo este proceso que a vos te mencionaban, digamos que nos hace falta, no es un problema solo de Argentina, es un problema de América, un problema de la organización de los países periféricos, ¿sí? Los países del segundo y del tercer mundo. Son lógicas globales, no solamente se producen al interior de un país, sino que tienen que ver con la estructura de organización del capitalismo internacional. Pero volvemos a este dato, ¿sí? 15 veces de diferencia. A la salida de la dictadura estábamos más allá de 35 veces. Pensemos que en el 2001 las diferencias llegan a 50 veces entre el decil de ingreso superior y el inferior. De eso hablamos. Hay un legado que deja la dictadura, que es la desigualdad de las clases, de los grupos sociales, que es insalvable, que el gobierno alfonsinista de la primavera democrática no logra revertir y que el modelo de la convertibilidad de los 90 reequilibra, pero que cristaliza, ¿sí? Y que termina estallando como un proceso hacia el inicio de nuestro siglo XXI. ¿Sí? Estos últimos años se han intentado revertir, pero no hemos salido de esas dinámicas. Dos dinámicas muy fuertes: concentración del capital, centralización del capital y extranjerización de la economía. Esa destrucción del capital nacional, que acá podemos ver con una biografía particular, como es el caso, ¿sí?, de la producción de la familia Yacarino, un capital nacional que intenta intervenir en la producción de la industria láctea, de producción de leche en Santiago del Estero, frente a grandes grupos como Sanco, ¿sí?, digamos, empresas que eran dominantes en el mercado, que intentan construir otra lógica de mediación, abaratamiento de precios que sirven a la mayoría de los trabajadores y al mismo tiempo posibilidad de hacer negocios. Pero esas lógicas de distribución más equitativas no son aceptadas por los grupos concentrados. El libre mercado es el libre juego de todos contra todos, ¿sí? En el plano político es la lucha de unos contra otros, y en el plano de la economía es exactamente igual, con los recursos que se tienen a mano. En un gobierno de régimen democrático, formal, no estamos hablando de un proceso de democratización plena, ¿sí?, sino las democracias más o menos existentes, lo que hay son una serie de regulaciones y controles que inhiben el avance violento de unos grupos sobre otros, que intentan poner algunos frenos, que intentan regular. Los gobiernos dictatoriales
justamente se instalan de facto y quiebran el orden jurídico capitalista, formal, podemos llamarlo, contra el cual las generaciones de los 60 y los 70 luchaban, ¿sí? Los derechos humanos eran una palabra de tipo burguesa, no eran un espacio unitario admirable. Sí lo es para el periodo postdictatorial, ¿sí? Porque recuperamos otra serie de creencias, como decía Jorge, y estábamos equivocados en varios sentidos. Bueno, son aprendizajes sociales en situaciones relacionales nuevas, ¿sí? Ahora, lo que vemos concretamente es que el gobierno dictatorial lo que abre es las puertas para la intervención más agresiva posible de unos contra otros. En primer lugar, una violencia orientada a la destrucción de todo aquel sector que promovía cambios radicalizados y que era la molestia central para el desarrollo del capital, ¿sí? Y sobre todo el capital concentrado. Esto es, está claro que el foco de poder que instrumenta el aparato represivo, ¿no? Lo que conocemos como terrorismo de Estado, se dirige hacia los militantes, jóvenes trabajadores, ¿sí? Y trabajadores no tan jóvenes que integran comisiones internas gremiales en las empresas, en las fábricas, y que son totalmente devastados, ¿sí? Ese sector es eliminado, y sobre todo el sector conocido como guerrillero, subversivo, no en el inicio de la dictadura, ya en el año 75, ¿sí? Sobre todo. Por eso nosotros también mencionamos, y también parte de las discusiones aquí con el amigo historiador, han sido justamente pensar en correr los límites con los cuales pensamos al proceso dictatorial último que hemos tenido en Argentina. Pensar en que no empezó en el 76, sino que hay dinámicas, ¿sí? De corte violento, genocida, propuestas por el propio Estado, que se inician ya en el año 75. Digo, y en este juego no podemos olvidarnos del papel que tuvo la AAA. Y podríamos ir 73 con el ingreso del gobierno de Cámpora, ¿sí? Pero digamos, ahí hay una situación un poco peleada, ¿sí? Podríamos decir, ya en el 74 está claro, con la muerte de Perón, más que claro todavía, hasta se sanciona la ley 20.840, que es la ley que propone luchar contra la subversión. Y eso no se da en dictadura, eso se da en plena democracia, en el intento de contener y disciplinar a las fuerzas más rebeldes, más contestatarias de la sociedad en democracia. Como ese modelo fracasó, los que asumen directamente son los que están a cargo de esa función represiva del Estado, ¿sí? Videla no se genera en el año 76. Videla es el jefe del ejército Designado por Perón. designado por el propio Perón, ¿sí? Lo mismo que Macera, etc. Son los militares que son elegidos por la democracia, ¿sí? Que directamente toman el poder en sus manos. Pero son ellos los que toman el poder en sus manos, es lo que una y otra vez volvemos. No solamente ellos, digamos, y lo que mencionaba Rubio, lo que nosotros también vemos y que apareció como una especie de tesoro confirmatorio de las conjeturas históricas que se sostienen, es ver las versiones, por ejemplo, taquigrafiadas de los diálogos mantenidos entre estos civiles, ¿sí? Representantes de las corporaciones y los propios actores militares, y es lo que se ha mencionado aquí en esta mesa. Ahí no hay una posición de mero asesoramiento a la dictadura, sino que son decisores. Y esto nos lleva entonces a problematizar el concepto de complicidad civil, sino que hay protagonismo activo de los civiles, ¿sí? Pero no de todos los civiles nosotros, sino de algunos civiles más que otros. Y en el caso del análisis que nos tocó hacer, que era una dimensión poco trabajada hasta el momento, ¿sí? Que es el análisis dentro del campo económico, y dentro del campo económico de un área bastante opaca, poco transparente para la sociedad, que es el mecanismo o la regulación y práctica del sistema financiero. Y sobre todo, el sector llamado la bolsa, que sigue siendo un espacio chico, acotado en la dinámica argentina, ¿sí? Desde ese lugar pudimos entrar por esta decisión política, decíamos, que tomó Vanoli, y acercarnos a un hecho histórico, que fue la decisión de abrir el primer archivo, ¿sí? Ligado a la producción de este sistema. El archivo estatal, porque no hemos entrado a los archivos privados, a las empresas, desde ya, ¿sí? No hemos entrado a las grandes financieras, a las grandes empresas, a los grandes bancos, pero sí el registro que tiene el Estado en el control y regulación de ese sector. Y esto ha sido una innovación para la historia reciente. Y desde ese lugar entonces se pudieron ver determinadas dinámicas, y desde otro lugar que se encontró o se decidió mostrar, como fue el archivo de la Comisión de Asesoramiento Legislativo encontrado en el Ministerio de Defensa, en el edificio Cóndor, ¿sí? Hacia fines del 2013, también se pudo indagar en esta serie de dinámicas y de diálogos sostenidos entre los actores civiles y los actores militares, ¿no? Digo, ahí hay un campo muy fértil que todavía tenemos que seguir explotando y trabajando en conjunto en la sociedad. Este es un
pequeño aporte de un ingreso, de una serie de reflexiones que se suman a otras que ya están vigentes, pero que nos obliga como sociedad a tomar estas discusiones y tratar de visibilizarlas, extenderlas, difundirlas. Y un material producido en formato libro contribuye fuertemente, digamos, a esta tarea, por las lógicas que tiene la organización de nuestra cultura. Es una vía, no es la única. Pero nos debemos mucho como sociedad en términos de seguir pensando esos sectores que no son sectores del ayer, sino que son sectores del hoy. Cuando uno empieza a analizar genealogías de nombres, uno encuentra esas continuidades, ¿sí? Y entonces uno encuentra que, por ejemplo, de esta familia Echevarne, dos hermanos, uno es el que genera la ley en plena dictadura de Onganía, la ley del mercado de capitales, ¿sí? Y otro es el que se hace cargo en la dictadura militar, ¿sí? Siendo amigo de Martínez Dios, abogado, se hace cargo de la propia Comisión Nacional de Valores. Ese señor, como mencionaba Bruno, Juan Alfredo Echevarne, hoy está preso en Marcos Paz a raíz de un proceso judicial que se venía desarrollando hace tiempo, ¿sí? Por el juzgado de Rafecas, donde nuestro trabajo contribuyó a aportar una serie de posiciones, ¿sí? Ahora bien, uno puede decir que es un mérito para la democracia este tipo de actuaciones y de logros en términos de justicia y también de producción de verdad y de una memoria distinta para el país. Es verdad, pero eso no remite justamente a visualizar los derechos humanos allá atrás, sino al hablar de hoy. ¿Por qué? Porque también uno encuentra en esa genealogía familiar que los hijos de Conrado, el hermano de Juan Alfredo, que está preso actualmente, son operadores activos en el sistema financiero hoy. Son muchachos de 40 y pico de años, ¿sí? Que uno integra una fundación que se llama Libertad y Progreso, nada más ni nada menos que un buen discípulo de Milton Friedman, ¿sí? Y otro es un operador que ha trabajado con el propio gobierno actual, kirchnerista en la negociación de la deuda, ¿sí? Y de todo el proceso de reestructuración de la deuda actual. Lo que queremos decir es que el sistema financiero es un sistema bastante oscuro para el conocimiento de la opinión pública en general, pero que está lleno de actores que entran y salen del Estado. Uno de los conceptos con los cuales cerramos justamente el libro tiene que ver con dos criterios. Uno es el de pensar la noción de comunidad. La noción de comunidad, esto es un conjunto de personas que se conocen y tienen vínculos y sentimientos bastante cercanos, familiares, amigos, conocidos, que son los que se manejan y se reproducen dentro del sistema financiero, que es bastante chico, ¿sí? No son solamente 60 personas, son más, ¿sí? Pero no deja de ser un espacio bastante chico, 185. Donde de algún modo todos se conocen. 185. Claro, esos son los actores cabeza, ¿no? Digamos, pero digo, hay una ramificación, serán 1000 personas, 2000 personas, ¿sí? Digo, en términos de conocidos, los que operan en el sistema. Pero por otro lado, tenemos la discusión acerca del rol del Estado. Si recién en el 2012 logramos cambiar la Carta Orgánica del Banco Central para sacarla a la visión monetarista clásica que se introdujo en los años 90 por Cavallo y refrendada por Redrado, ¿sí? Que estuvo también operando dentro del propio gobierno nacional actual, ¿sí? Y pensamos también que en el caso de la CNB, recién a fines del 2012 se pudo cambiar esa ley de mercado de capitales por las cuales, fíjense, el mercado se autorregulaba junto con el Estado. Eso no existe en ninguna parte del mundo, por eso dijeron, señores, hasta para compararnos con cualquier país del primer mundo con el cual supuestamente todos queremos llegar, digamos, a estar dentro de los escenarios contemporáneos más avanzados, no puede ser que el Estado comparta la función de regulación y control con el propio actor controlante y controlado, ¿sí? Esto tiene que quedar zanjado en aguas diferentes. El Estado es el Estado, el mercado es el mercado. Eso no estaba claro dentro de este sistema y dice mucho de cómo opera el sistema. La otra cuestión es al interior del Estado, lo que denominamos porosidad del Estado, en términos que hay actores que atienden en una ventanilla, ¿sí? Salen de esa ventanilla estatal y pasan a trabajar activamente en la ventanilla privada, llevándose todos los saberes del sistema estatal y poniéndolos a favor, ¿sí? Del sistema privado. Digo, uno de los personajes que también debería estar preso, como es Garris, un abogado de la CNB, ¿sí? También detectado y llamado a la tortura, acusado varias veces, termina siendo despedido de la CNB, digamos, bajo un formato de jubilación anticipada, etcétera, etcétera, recién avanzado el año 2000. Y ese actor, ¿qué hace? Sale de la Comisión Nacional de Valores y pasa a trabajar para la FJP Siembra y a hacerle juicios al Estado. Digo, esta práctica es muy común, ¿sí? Entonces acá hay muchas cuestiones que tenemos que seguir analizando y pensando juntos para también ver cómo
estar atentos y precavidos frente a luces y espejitos de colores que vuelven a blindarse, sobre todo en periodos electorales como los que estamos. Por eso decimos, no hablamos del pasado, hablamos de luces que llegan al presente y de actores que no se han ido, están ellos mismos hoy, si no son ellos, son afines a su grupo, si no es directamente familiar, ¿sí? Del grupo social al cual pertenecen, y eso explica un poco la reproducción de ciertas lógicas, ¿sí? Y entonces, están nombrados en el libro, y son actores que los vemos entrar y salir del escenario continuamente. Entonces, ahí uno puede entender por qué las estructuras se reproducen y por qué cuesta tanto revertir y generar cambios. Ahora, mágicamente, esto no se transforma. Hay operaciones de concientización y acciones prácticas que tienen que llevarnos a movilizar, ¿sí? Desde movimientos sociales, desde la intervención de los propios agentes del Estado, estas transformaciones. No son caminos sencillos, son desafíos que se abren, que este gobierno en estos últimos 10 años abrió varias puertas, otras no fueron abiertas, quedaron ahí tapadas, ocultas, pero son los desafíos pendientes para seguir elaborando y desarrollando en conjunto, ¿sí? Bueno, muchas gracias. La posibilidad que hemos tenido, digamos, de hacer este trabajo y de compartir también con nuestras familias que nos han aguantado, ¿sí? Mi mujer, mi hijita ya se quedó dormida, mis padres y mis tías que están aquí presentes. Digo, es una trama, digamos, que es parte del proceso de producción que sostiene esto, ¿sí? Más allá de las cuestiones formales de contratación de uno como un trabajador investigador, ¿sí? Pero bueno, sabemos que la vida privada no es tan privada, es una vida pública y también permite construir estos espacios. Así que bueno, gracias. Muchas gracias por haber venido. Reitero nuestro compromiso de continuar con el trabajo. Por lo tanto, la próxima investigación también encontrarán en la editorial un lugar de producción y especialmente de difusión. Y los que quieran que el libro y quieran que los muchachos se lo firmen, está disponible. Una cosa que quiero aclarar, sí, que es importante. Como a nosotros el Estado nos pagó durante 2 años para investigar un sueldo, no era muy alto, la verdad que podría haber sido mucho mejor. Hay que decirlo. Pero nos pagaron para investigar. Cuando Continente, que es una editorial que llega a todo el país, y Cuadrata, decidieron hacer el libro y dárselo a un montón de cooperativas, nosotros pusimos una cláusula en el contrato que es público, se puede consultar, donde no cobramos un solo centavo por cada libro vendido. Porque ya nos pagó el Estado, no podíamos cobrar 2 veces. Nos pagó el Estado, no podíamos cobrar por los privados. Eso es lo que hizo Martínez Dios toda su vida. Tener dos cargos. Hacer negocios privados y aparte tener un cargo público para beneficiarse con lo privado. Dijimos, no podemos ser como Martínez Dios, así que no cobremos un mango con eso. Perdón, hija. Perdón, Lucía. Gracias. Bueno, buenas noches. Antes de los autores, voy a decir algunas palabras sobre el libro y algunas palabras de lo que Jorge ya anticipó. Eso no habíamos hablado antes de cuál iba a ser el motivo de mi participación, mi efectivamente por ahí viene la cosa, ¿no? Por caracterizar este tema de la dictadura del capital financiero y lo que todavía está ahí pendiente. Antes de hablar de eso, quiero agradecer y decir lo cómodo que uno se siente cuando se encuadra este encuentro dentro de lo que es una batalla cultural, ¿no? Me parece que es fundamental, es muy preciso y creo que esto es lo que hay que tener en cuenta. Estamos presentando un libro, estamos presentando una investigación y esto está encuadrado dentro de una batalla cultural que todavía tiene un largo tramo por dar
donde apenas estamos dando unos primeros pasos, estamos rompiendo ese cascarón o ese bloqueo en el que nos había encerrado la dictadura, también nos encerró política e ideológicamente, es decir, en lo concreto, en lo que tiene que ver con las desapariciones, las muertes, las torturas y el exilio para otros, pero también en lo simbólico, lo que significa desde lo ideológico, ese encierro del cual poco a poco vamos saliendo. Y vamos a ver cómo este libro también aporta a esa batalla. Yo me encuentro con este trabajo, con los muchachos, lo que significó la dictadura. Y me parece que hay algunos elementos, los que ya vieron o tuvieron oportunidad de leer el libro y los que lo van a hacer, que se van a encontrar como algunos de los signos, símbolos o hechos de lo que fue la política de saqueo de esa dictadura, la política de apropiación por la fuerza de bienes, de empresas, de desplazamiento de otros sectores para beneficio de grupos que se iban concentrando, son parte también de un paradigma que va más allá del interés inmediato o del simple afinidad por el delito, sino que son parte de un modelo que, repito, en el plano local significó la apropiación del poder económico por parte de grupos que han acompañado esa dictadura, pero que también a medida que vamos estudiando nos damos cuenta que son esos mismos grupos los que fueron promoviendo esa dictadura ya en los años previos, y son los que en definitiva tuvieron el manejo y el control de esa política que se desarrolló a través de la dictadura. También el libro tiene relatos muy interesantes de cómo era ese vínculo, esa relación entre personajes clave del poder económico insertados en el aparato del Estado con los principales o representantes de las fuerzas militares, de las cúpulas militares. Y uno no se encuentra ahí con una relación de cómplice o colaborador del representante civil con una fuerza militar que tiene el poder en sus manos, sino por el contrario. Es como que vamos a encontrar, es como ese representante del poder económico es el que da las órdenes, curiosamente, a ese militar, a ese uniformado que estaba en uso del poder. La descripción de un Guillermo Walter Klein, por ejemplo, segundo de Martínez de Oz, un personaje que aparece ahí en un segundo plano, pero que en el ejercicio de la relación con la jefatura militar tiene una participación muy activa y muy protagónica. Y para quien no recuerde quién es Guillermo Walter Klein, voy a leer del libro. No solo era el responsable o el titular de uno de los estudios de abogados más importantes del país y, por supuesto, representante de las grandes empresas, de las grandes corporaciones del país, secretario de Estado para la Coordinación y Programación Económica de 1976 a marzo de 1981, es decir, que acompañó a José Alfredo Martínez desde el primero hasta el último día. Representaba los intereses de 22 bancos extranjeros, bancos que se han beneficiado de la Ley de Entidades Financieras y la Ley de Inversiones Extranjeras, de la cual el propio Guillermo Walter Klein obviamente fue uno de los promotores y coautores. Y en abril de 1982, 7 de abril de 1982, recuerden Malvinas, es decir, Malvinas 2 de abril de 1982, estoy hablando de 5 días después y apenas un año después de que dejara el gobierno, fue designado Guillermo Walter Klein como apoderado de la sociedad anónima inglesa Barclays Bank, en plena guerra de Malvinas. Uno de los principales acreedores privados de la deuda pública y privada argentina. Guillermo Walter Klein participa en muchas de las reuniones de las cuales esta investigación logra recuperar algunas de las actas, en donde se aparece claramente Klein dando las órdenes a jefes militares sobre qué es lo que hay que hacer y cómo hay que manejarse
con el capital extranjero, inclusive pasando por encima del temor de algunos militares que le quedaba por ahí algún atisbo de nacionalismo. Decía, bueno, pero esto puede significar que haya capitales extranjeros que se adueñen de... No, señor, no. Yo creo que la mejor síntesis que podemos hacer de esto, podríamos decir dos personajes clave, por lo menos por lo conocidos. Videla de un lado, Martínez de Oz del otro. Uno se imagina, lo que lo hemos vivido, lo que tenemos más de 50, y esto lo vivimos personalmente porque veíamos eso, uno tiene una imagen de Martínez de Oz, lo que era ese Martínez de Oz, que todavía hoy uno pasa por los pabellones y se encuentra con el nombre de sus antecesores, José Alfredo Martínez de Oz, homenajeándolo acá en la rural. Un Martínez de Oz que pertenecía a la empresa Sindar, que además de representante de la sociedad rural era representante del Consejo Empresario Argentino, que era algo así como lo que es hoy la Asociación de Empresaria Argentina, con los principales popes del poder económico, impulsando políticas primero en el 75 para derrocar un gobierno democrático y después ejerciendo directamente el manejo de la conducción económica. Y un general Videla, muy corto de palabra, muy duro y casi parecía temblando cada vez que hablaba, pero con lo que nosotros sabíamos que significaba ese general Videla. Ustedes se imaginan la relación entre un Videla y un Martínez de Oz, y es fácil identificar dónde estaba el brazo armado, el brazo que manejaba el fusil, el brazo que manejaba el garrote, el brazo que manejaba la picana en la tortura, y dónde estaba el cerebro. ¿Quién representaba el cerebro y quién representaba el brazo armado en esa relación? Bueno, así era la relación entre el poder económico y la cúpula o la conducción militar de esos momentos, y es un muy buen reflejo y está muy documentado ese tema en este libro que han escrito los muchachos. Es fundamental entender esto para empezar a traducir qué significó y qué iba a significar de ahí en más esta dictadura, esta etapa negra de la historia argentina. Nos vamos a encontrar con en la etapa que estaban trabajando en la investigación, que estaban desarrollando esta tarea, digamos a mitad de camino, no digo en los primeros pasos porque sería exagerar mi llegada al tema, pero evidentemente nos encontramos con un aspecto que creo que nos debíamos, que es un estudio a fondo sobre lo que significó el modelo implantado por la dictadura militar, o dentro de la encuadre de la dictadura militar, y un debate también muy profundo sobre qué significa ese modelo neoliberal que heredamos a partir de la dictadura militar. Son aspectos que me parece que conocemos simplemente como títulos, conocemos como referencia, pero recién me parece que nos estamos metiendo en un análisis de fondo lo que significó en el momento, y como decía recién Jorge, lo que proyecta hacia este presente que tenemos hoy. Y en el libro nos vamos a encontrar con varios elementos que nos acercan a esa investigación, a ese conocimiento, a ese análisis de cuál es la raíz de fondo de ese modelo implantado, y ese modelo dentro de un contexto internacional donde el neoliberalismo empezó a proyectarse en esos años de la década del 70. Claramente, como decía recién Jorge, el tema nos marcó, el tema de la cantidad de víctimas que tuvo la dictadura y lo que significó la lucha por los derechos humanos. Claramente eso fue abrir una brecha en la disputa, empezar a ganar un espacio de recuperación de la democracia real a partir de esa lucha, y nunca nos vamos a cansar de homenajear a esas mujeres que abrieron ese camino y que hoy siguen mostrándonos un ejemplo de dignidad. Pero también está lo otro, lo que queda pendiente, lo que quizás otros deberíamos recoger y tomar, que es ese trabajo de investigación y profundización del estudio